Ahora sí, creo que está en línea Carlos Mato y Rodrigo Romero. Hola Daniel, ¿cómo estás? Habla Rodrigo Romero. Carlos Matos, hoy, si bien estuvimos trabajando por el tema de la columna, hoy está abocado a otras actividades que le fue imposible participar. Bueno, En la radio. Rodrigo, está perfecto. Sabés que nosotros nos hemos propuesto profundizar sobre los temas que ustedes desarrollan también, y porque creemos que hablar de los problemas en torno a la discapacidad tiene que ver con la mirada, digamos, con el grado de desarrollo de una sociedad, tiene que ver con la mirada al otro, tiene que ver con la mirada hacia nosotros mismos. Yo decía al principio del programa, ¿sí?, que si no entendemos que en cada uno de nosotros habitan permanentes discapacidades y potencialidades de discapacidad, muy difícilmente vayamos a poder entender esta temática, ¿no? Lo primero es entender que todos somos, en algún punto, cargamos con una discapacidad, ya sea ahora o en el futuro, ¿verdad? Pero esto va a ser así. Bueno, nada, Sí, queremos... La verdad me encanta Daniel, tu pensamiento me parece muy bueno. Es lo que queremos imponer de alguna manera, no imponer, sino hacer entender a la sociedad que en cada una de las acciones hay que tener en cuenta todas las posibilidades que podemos llegar a afrontar en la vida. Y bueno, y de alguna manera para fortalecer un poco lo que venimos hablando del modelo social, de la discapacidad, que venimos hablando en estos programas, es necesario que comprendamos la importancia del cambio de la mirada sobre la temática, ¿no?, a través del tiempo. Y no puede haber un cambio de mirada si no comprendemos de qué manera se fueron construyendo los estigmas y los prejuicios acerca de la discapacidad. Claro. A lo largo de la historia, tal como lo explicamos el viernes anterior, muchos elementos... Hola. ¿Sí? ¿Hola? Sí, se cortó un poquito, pero te escuchamos. Perdón. Digo que muchos a lo largo de la historia, muchos elementos hicieron que las personas con discapacidad fueran eliminadas. ¿Bien? En ese momento la persona con discapacidad era un castigo y entonces se elegía eliminar. ¿Bien? Entonces, digo, por ahí eran eliminadas, por ahí a través del tiempo fueron guardadas, fueron ocultadas y segregadas. ¿Bien? Sí. Esto no ocurrió igual en todo el mundo, en todas las latitudes y en todos los tiempos. ¿Bien? En cada uno se fueron dando las cosas diferentes, inclusive hoy se plantea lo que decíamos el otro día. Se cortó. Bueno, vamos a esperar que reanudemos la comunicación. Seguramente Rodrigo nos estará llamando rápidamente. Pero bueno, sobre este tema que nos parece un tema muy importante para poner en el debate cotidiano, ¿no? Estamos viviendo una época de cambios importantes, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, cuestiones que de las que durante mucho tiempo no se hablaron, ¿sí? Y bueno, que afortunadamente hoy estamos discutiendo y hablando. Ahí lo tenemos a Rodrigo seguramente en la línea. ¿Estás, Rodrigo? Se cortó. Hola, Rodrigo. A ver. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos retomar la comunicación telefónica.
Sí, ahí estamos. Bien, Rodrigo, te escuchamos, se cortó. Qué suerte que tengo yo, las 2 veces que estuve yo solo se cortó. Bueno. Decía que esto no ocurrió en todo el mundo, en todas las latitudes y en todos los tiempos. Pero si tomamos la historia de las civilizaciones mediterráneas, en el sur de Europa y también en la parte de Asia, nos vamos. ¿Y por qué es importante focalizar esta área? Porque es la que define en parte la cultura occidental. ¿Bien? O sea, lo que va a definir la idea en la cultura occidental. En un tiempo la discapacidad era vista como un castigo de los dioses, por el pecado de alguien, de esa misma persona, de sus padres o de sus antecesores. ¿Bien? Generalmente quien cometía un mal, los dioses le provocaban un daño. Es así como encontramos, por ejemplo, que en el Evangelio de Marcos le preguntan a Jesús, cuando se acercan a Bartimeo, un ciego que estaba al costado del camino, dice, él, ¿por qué es ciego? ¿Por culpa de él? ¿Por culpa de sus padres? Es importante reparar, más allá de las creencias de cada uno, simplemente tomar esto como un dato de un documento histórico, ¿no? Que refleja el pensamiento determinante de la época. Claro. Jesús responde a los discípulos que no es ni por culpa de él ni por culpa de sus padres, que es esto por ahí es muy muy complicado, y es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Bien? Pero si nos tenemos que detener en esta primera parte, que no es ni por culpa de él ni por culpa de sus padres. Evidentemente hay un pensamiento dominante en los que rodean a Jesús en ese momento, que piensan, que dan por manifestado ¿cómo se llama? Que esto es una cuestión de castigo, claro, que lo naturalizan directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que el castigo y la discapacidad van de la mano. ¿Bien? Entonces, tratan de una manera sobreentendida de que esto es natural. La actitud revolucionaria de Jesús es señalar que esto no es así, y que él va en contra de la opinión pública generalizada acerca de este estigma. Este detalle prácticamente se olvida cuando nos focalizamos en cuestiones únicamente religiosas y perdemos de vista el contexto histórico y ciertas declaraciones revolucionarias. Ahora, si pasamos a la cultura griega, es sabido en los diferentes mitos que también aparece la discapacidad como un castigo. Es controvertido el caso de Edipo, por el cual él se quita los ojos cuando hace cumplir una ley, ¿bien? Hace un autocastigo, porque él dice que fue que mandó a matar a Layo y después se entera que había sido y por un autocastigo se hace quitar los ojos. ¿Bien? Pero bueno, pasando a algo más actual. El modelo médico, bien, lo encontramos, por ejemplo, en algunas historias y también en cuentos infantiles. Por ejemplo, muchos van a recordar la historia de Heidi, ¿no? Donde Heidi va a la casa de Clarita, bien, y se encuentra con una niña en silla de ruedas, bien, y un día van al campo y resulta que por un determinado acontecimiento que Clarita se asusta o algo así, se pone de pie milagrosamente y todos se vuelven felices y todos están contentos. ¿Por qué? Porque la discapacidad desaparece. Claro. ¿Bien? Entonces, esto cala hondo en la gente, ¿bien? En como en tantas historias, ¿no? Donde la idea es que en la medida en que la discapacidad desaparece,
sobreviene la felicidad, ¿bien? Cuando en realidad lo lógico que tendría que haber sido en el cuento, en la historia, es que por ahí Clarita, en vez de milagrosamente caminar, tendría que haber tenido todo el apoyo necesario y tendría que haber tenido los implementos para poder tener una vida mejor. Claro. Bien, pero es como que tenemos que de alguna manera quitar la discapacidad para ser feliz. Ahí tengo la sensación, y vos decime si también ves un punto de contacto, que la lucha por la ampliación de derechos en la esfera de las discapacidades está también de la mano con la ampliación de derechos de otros colectivos muy importantes, como por ejemplo el colectivo de la mujer, ¿sí? Que viene produciendo una transformación copernicana, ¿no? Quizás la revolución más grande que estamos viviendo en las últimas décadas tiene que ver con la revolución de la mujer, los derechos de los ancianos, los derechos de los niños, o sea, y yo agregaría los derechos de las colectividades o los colectivos con discapacidades, tienen que ver con la construcción de sociedades más inteligentes, de sociedades más digamos, con más evolucionadas, ¿no? Y no se entiende la evolución de un derecho en forma aislada, sino que lo entiendo como como un crecimiento en todas las áreas. Quizás los derechos de la mujer, por la magnitud, ¿no? El 50% de la sociedad que se moviliza en torno a esto tiene una magnitud enorme, pero creo que no se entiende una sociedad más evolucionada si no hay avances en todos estos derechos, dentro de los cuales están, por supuesto, los derechos de las personas con discapacidades. Y creo que son luchas que van en paralelo, ¿no? Sí, yo creo que es una corriente, por suerte nosotros como la minoría, la mayor minoría marginada de alguna manera en realidad digo mayor por la cuestión transversal, ¿no? Porque claro, dentro de las mujeres están las mujeres con discapacidad, dentro de las personas de tercera edad están las personas con discapacidad, dentro de los niños están las personas con discapacidad. Bien, dentro de los pueblos originarios están las personas con discapacidad. Y así estamos de alguna manera presentes en todos los grupos. Yo creo que tiene que ver con una cuestión como vos bien decís, Daniel, es una cuestión de evolución, es un tema, son temas pendientes que la sociedad local, nacional, mundial tiene que trabajar, y que es lógico en un mundo que quiere ser más humano, más que de alguna manera cumpla con los derechos que realmente tienen que ser, ¿no? Claro. Por eso tenemos una convención, por eso las Naciones Unidas y demás instituciones hacen tratados internacionales para de alguna manera poder hacer un pacto global, si se quiere, en cuestión de derechos humanos, ¿no? ¿Y cómo está la Argentina en términos comparativos no te digo con todo el mundo, pero por lo menos con el resto del continente latinoamericano? Yo creo que, a ver, sí, voy a ser malo en esto, ¿no? Es una vara un poco baja, de alguna manera, sí, lamentablemente es así. Bien, pero bueno, es lógico que estamos, es decir, si vos comparas a Argentina con el resto de los países, estamos bastante bien, los países de Latinoamérica.
Ojo, Colombia está trabajando muy bien el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Brasil está bastante bien, pero la Argentina históricamente ha estado muy bien. Bien. A ver, tenemos una convención. En el año 2006 en Naciones Unidas se votó la convención. La Argentina lo votó a favor. En el año 2008 Argentina ratificó por ley. En el año 2014 le dio carácter constitucional, o sea, jerarquía constitucional. En teoría, Daniel, vos sabés que la Argentina en materia legislativa en muchos casos ha dado los primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Digo, es ejemplo muchas veces en cuestión legislativa, en las leyes, pero el tema es que después en la práctica empezamos a hacer agua. Claro, hay ¿no? En general tenemos que mirar la votación de las leyes, el cumplimiento de las leyes y los presupuestos, que no es un tema menor, porque buena parte de estas, digamos, de la negación a los temas de discapacidad tienen que ver con los presupuestos que se asignan para mejorar las condiciones materiales de la vida de quien tiene una discapacidad, ¿no? Y Sí, convengamos que lamentablemente los presupuestos en materia de discapacidad, no sé en qué otras cosas puede ser igual, pero normalmente los presupuestos en materia de discapacidad son los últimos. ¿bien? Son los últimos. Sí, bueno, claro. No hay plata. Lo primero que cuando por ejemplo, en una obra, digo para ir a algo más común y no una cuestión tan de Estado, pero que de alguna manera refleja lo mismo. Cuando no hay plata, la puerta es más chica. Cuando no hay plata, la rampa no está. Y así. El baño para personas con discapacidad no se hace. Claro. ¿Bien? Y sin duda, también se puede hacer eso porque no hay un órgano de contralor que realmente funcione como tiene que funcionar. Porque si vos supieras que si pones una puerta en cambio de 90 centímetros, pones una puerta de 70, te ponen una multa, vos no la vas a poner. Por más que te falte la plata, vas a decir, bueno, el hueco lo dejo, la puerta la pongo después, pero el hueco va a ser de 90. Claro. ¿No? Digo, a nadie se le ocurriría pensar que porque es más petizo puede hacer una casa con un techo de 1,50 m. Claro. ¿Bien? Digo, no se lo van a probar. ¿Y por qué aprueban una puerta, una construcción con una puerta de 50 o 60? Rodrigo, nos estamos excediendo. nos estamos quedando sin tiempo por hoy, pero si querés decir algo más, con todo gusto están las micrófonos Daniel, abiertos. muchísimas gracias por el tiempo y nada, seguiremos el próximo viernes. Tenemos mucho para contar. Bueno. Mucho para contar. Desde experiencias personales hasta cuestiones de todo tipo. Bueno, vamos a seguir con este tema porque es un tema que tiene que estar presente en nuestra mesa de conversación y de discusión. Muchas gracias por tu participación, Rodrigo, y nos estamos viendo la semana que viene. Nosotros totalmente agradecidos. Bueno, fue Rodrigo Romero desde Mar del Plata, tratando los temas vinculados a las discapacidades, estas que tenemos todos de alguna manera y otros en más, pero que tenemos que mirar como sociedad, ¿no? Como sociedad, un tema que nos preocupa.